Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la atención, memoria y emoción desde un enfoque conceptual. El documento donde sacamos la información que te vamos a mencionar es una herramienta para reconocer cómo se dan los procesos psicológicos normales de atención, la memoria y la emoción desde un enfoque de la materia de psicología. Ahora bien, la atención, memoria y emoción es básicamente la conducta humana, es por eso que se retoma este documento en el diplomado de neuropsicoanálisis. El fin del documento es el de poder relacionar aspectos psicológicos que intervienen en el comportamiento individual y social del ser humano para la toma de decisiones profesionales, teniendo en cuenta elementos de la cognición, la emoción y la motivación. Comencemos con la unidad 1, que es atención. Comencemos con un autor llamado Wundt, que junto con sus colaboradores consideran la atención como un aspecto de la percepción y destacan su carácter selectivo manejando los conceptos de foco y margen, que este concepto es muy importante, pues se retomará a continuación y tiene un significado, lo de foco y margen, muy importante. Ahora bien, otro autor es William James, que se focaliza en la relación entre atención y conciencia, su funcionamiento y su clasificación. Ahora, la atención como atributo de la recepción es la sensación-percepción. Básicamente en eso se basa la recepción, en la sensación-percepción. Puesto que este aspecto es el del procesamiento de la información y distintos procesos del cerebro entre lo que son los perceptivos, los motores y motivacionales. La atención tiene tres componentes: orientación a los procesos sensoriales, detección de señales para un proceso enfocado y mantenimiento de un estado de alerta o vigilancia, según Taborda y Burgos en los años 2000. Ahora, controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado es el objetivo de la atención. La atención es un proceso que necesariamente implica seleccionar cierta información para procesarla con detenimiento e impedir que otra información se siga procesando. Esto según Smith y Koslin en el 2008. Ahora vamos a hablar acerca del funcionamiento neuroanatómico de la atención y de la concentración. La atención centra su actividad en la corteza cerebral a partir de la estimulación del sistema reticular activador ascendente. También compromete estructuras como el tálamo, el sistema límbico, los ganglios basales, el córtex parietal posterior y el córtex prefrontal. También implica la corteza parietal. Esta está relacionada con los procesos ejecutivos y de memoria operativa, el cambio y la reorientación de la atención, ya que suministra una representación sensorial del espacio extrapersonal. También implica el lóbulo frontal y este es responsable en el control de la atención cuando se requiere mantener secuencias largas de elementos en la memoria operativa o en tareas de atención dividida. Implica además la corteza dorsolateral, que está especializada en el mantenimiento y manipulación de la información y la inhibición de las respuestas no deseadas. Implica también la corteza prefrontal y esta suministra una representación motora. Y por último, el giro del cingulado, que es una representación motivacional y es esta parte amarillita que vemos en la imagen. Ahora bien, según Posner, la atención es un sistema modular compuesto por tres redes: la red atencional posterior o de orientación, la red de vigilancia o alerta y la red anterior o de control ejecutivo. Cada una de estas redes estaría encargada de funciones atencionales distintas y a su vez estarán asociadas a áreas cerebrales diferenciadas. Viene además en el documento aspectos de la atención y son 4 los mencionados en el artículo, que es el de orientación, filtración, búsqueda y preparación. El aspecto de orientación se basa en orientar los receptores sensoriales hacia el origen del estímulo con el fin de filtrarlos de entre una amplia variedad de estos. El de filtración se basa en focalizar la atención en un conjunto de estímulos, ignorando a los demás a modo de foco y margen, que era lo que mencionábamos en el primer apartado. Conservando en el foco los estímulos de interés y en la sombra o margen, como lo mencionamos, los otros que están presentes en el ambiente.
es el de filtración, va a seleccionar en cuáles vamos a centrar la atención. El de búsqueda es explorar de manera activa orientaciones espaciales de manera organizada con el fin de localizar los estímulos. Y el último o el cuarto, que es el de preparación, se va a basar en estrategias de orientación que modifican el estado de atención como forma de preparación para identificar la ubicación probable de los estímulos. También mencionan los componentes de la atención, que de igual manera son 4, y es la selectividad, la vigilancia o concentración, el límite y la facilidad para desatender. En el primero, que es selectividad, hace frente a la selección de un estímulo de entre varios. Es el responsable y se centra en el lóbulo parietal izquierdo. Este es quien recibe las aferencias de los lóbulos temporales y frontales del sistema límbico y de los ganglios basales. El de la vigilancia o concentración es la capacidad que es regida por el lóbulo parietal derecho y sus conexiones. El límite es el tiempo de duración de los estímulos espaciales auditivos o verbales en función del lóbulo parietal izquierdo. Y el componente de facilidad para desatender se basa prácticamente en desconectarse de un estímulo y conectarse a uno nuevo. Es coordinado por el lóbulo temporal, el mesencéfalo y el tálamo. Y como lo dijimos, son 4 componentes: la selectividad, la vigilancia aurosual, el límite y la facilidad para desatender. Y pues la selectividad es seleccionar el estímulo, la vigilancia, la estabilidad de la ejecución, el límite, la división de los estímulos, y la facilidad para desatender es la desconexión. Ya como último subtema tenemos los tipos de atención, que es la atención selectiva, la sostenida y la dividida. La selectiva implica focalizar la atención en un estímulo relevante, dejando de atender a otros que se consideran distractores. La atención sostenida es atender a un determinado estímulo sin que la calidad del procesamiento de la información decaiga. La atención dividida es atender varios estímulos con este nivel de eficiencia, requiriendo alta dosis de concentración y de esfuerzo. Software y Matter en 1987 crean un modelo jerárquico de atención, que implica un incremento del esfuerzo atencional de un nivel a otro. Son 6 puntos y el primero es el arousal, que implica cambios en el cerebro para estar en vigilia y mantener alerta para seguir instrucciones o estímulos internos o externos. El 2, que es la atención focalizada, que es la capacidad de responder a cierta cantidad de información de un estímulo de manera filtrada. El 3, que es la atención sostenida, es la duración de una respuesta conductual durante un tiempo en una actividad continua y repetitiva. El 4, que es la atención selectiva, es la capacidad de mantener una respuesta sobre el mismo grupo de estímulos en un contexto de distracción. El 5, que es la atención alternante, es la capacidad de tener en cuenta otras tareas con diferentes requerimientos cognitivos, así como controlar la información que será selectivamente atendida para desconectarse de un estímulo, conectarse a otro, desconectarse de este y volver al primero de acuerdo con el nivel de importancia. Y el último, que es el número 6, que es la atención dividida, es atender más de una tarea o más de un estímulo en una misma tarea. Ahora ya vamos a pasar a la unidad 2, como se menciona en el documento, que es la memoria. La memoria es básicamente información almacenada. Es un proceso psicológico que implica almacenamiento, elaboración y evocación de la información, al igual que la atención. La memoria es un proceso que nos permite la fijación, conservación y reproducción de la experiencia anterior y reaccionar a situaciones y señales que han actuado sobre nosotros. Esto según Ortiz en el 2009. La memoria es revivir experiencias. Para Piaget, la memoria es asimilatoria y acomodativa. Otro subtema que viene en la unidad 2 es la consideración neuropsicofisiológica. Aquí nos vienen fechas desde cómo fue que se encontró o se centró el concepto de memoria. Y la primera fecha es en 1915 con Lachey, quien identifica la localización neuronal de los hábitos aprendidos. Después, en 1950, ya se considera que no era posible identificar un centro específico para la memoria. Ese es el avance que tuvo desde 1915 a 1950. Un punto importante que debemos de mencionar es que la transmisión sináptica genera los distintos tipos de memoria. En el proceso de almacenamiento y recuperación están implicadas las estructuras del encéfalo, el diencéfalo y el sistema límbico, tales como el hipocampo, la región parahipocámpica, el tálamo anteromedial y las áreas de asociación homo y heteromodales.
Ahora bien, como red funcional, las áreas de asociación procesan y relacionan la información. El hipocampo, que es esta parte rojita, se encarga de la codificación y el sistema límbico se encarga de fijarla y almacenarla. Otro subtema es el de clasificación y Baddeley en 1990 considera dos sistemas independientes, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pero en el documento también aparecen otras dos, que es la sensorial y de trabajo. La sensorial se basa en el almacenamiento de gran cantidad de información recibida a través de los órganos de los sentidos durante un tiempo muy breve después de la experiencia sensorial, y a su vez se clasifica en ecoica, icónica y áptica. Se basa en los sentidos porque la ecoica almacena información auditiva, la icónica proporciona un registro precategorial de la información visual y la áptica información cutánea relacionada con la estimulación de los sentidos de la piel. Ahora bien, en la de trabajo, esta es a lo largo del tiempo de uso o de información, que se relaciona igual en la memoria de corto plazo o primaria, operativa o de trabajo, y se caracteriza por la capacidad limitada para mantener en forma activa una pequeña cantidad de información. La memoria a largo plazo, según Smith en 1915, implica un sistema organizado de conocimientos en que cada ítem de información está relacionado de alguna manera con todos los demás. La memoria es considerada también memoria explícita, declarativa o memoria implícita o no declarativa. Estas se caracterizan porque sus contenidos pueden ser traídos a la conciencia en forma de proposiciones o de imágenes mentales de manera intencional y consciente. Ayuda a fijar los conocimientos adquiridos por autoaprendizaje y a recordar hechos relacionados con la historia personal. También Tulving en 1972 lo dividió en episódica y semántica. La episódica se basa en registrar acontecimientos específicos adquiriendo un carácter autobiográfico y con un alto componente emocional. Y la semántica registra el conocimiento general que una persona posee sobre el mundo y el correspondiente significado y relación que establece entre todos y cada uno de los elementos. Implica el significado de símbolos verbales, conceptos, palabras, etc. Esta se constituye lentamente a través de la repetición de muchos ensayos. La memoria es a través de los ensayos. Por último, nos quedamos que la memoria almacena información que nos permite ejercer hábitos cognitivos y motores. Ahora pasemos a la unidad 3, que es la emoción. Emoción proviene del latín emotio, que significa en movimiento o hacia, y lleva a la idea de que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar con algún propósito. La emoción es una respuesta de expresión y comunicación. Ahora bien, tenemos lo que es la experiencia emocional. Esta implica un conjunto de pensamientos, actitudes y creencias sobre sí mismos, los demás y el mundo, y son usadas para hacer una valoración de lo vivido. En el documento vienen varios autores quienes dan su definición de emoción. Por ejemplo, Platón la menciona como el alma y mente. Aristóteles como toda afección del alma y del cuerpo que están acompañados de placer o dolor. Descartes es respecto al control de las emociones y hay una glándula en el cerebro, la cual provoca las emociones. Darwin menciona que las emociones son innatas o intuitivas. William James, en su teoría del proceso emocional, menciona elementos base como estímulos, la interpretación del mismo. Friedja, las emociones aparecen como resultado de hechos particulares que las personas interpretan como relevantes y significativos. Schetter distingue entre emociones evaluativas, funciones del sentimiento, y emociones ciegas, estados de sentimiento. Freud menciona la resurrección del estado emocional, traumático desencadenado por cierto acontecimiento presente que despierta este recuerdo. Jean-Paul Sartre, conciencia inmediata del mundo. Ardila, estado de gran excitación acompañado de cambios viscerales y glandulares que se manifiestan en forma de patrones complejos de comportamiento. Fernández, como un proceso desencadenado por la valoración cognitiva de una situación que produce una alteración en la activación del organismo. Desde el funcionalismo, la emoción son procesos de valoración cognitiva que activan, mueven, organizan y regulan la conducta del sujeto. Desde el psicoanálisis, son procesos inconscientes que activan recuerdos y conflictos del pasado. Desde Gestalt,
Es un tipo adaptativo facilitando la interacción y la toma de decisiones. Desde la escuela cognitiva son procesos funcionales de gran importancia en las relaciones interpersonales. Estas parten de evaluaciones que permiten interpretar y darle significado a diferentes situaciones. Desde el construccionismo es la evaluación de una situación. Para Villamil, la conducta emocional es un fenómeno global que engloba acciones físicas y verbales de tipo deliberado o voluntario. Son conductas innatas o intuitivas, pensamientos expresados. Se distingue además 5 modelos teóricos. Las emociones como sentimientos fisiológicos, las emociones como fuerzas mecánicas, las emociones como experiencias inefables, las emociones como sentimientos psicológicos y como evaluaciones valorativas. Otro subtema es la consideración neuropsicofisiológica. Aquí la circunvalación parahipocampal y la corteza subyacente conformada por el hipotálamo y el giro dentado son los responsables a través del sistema límbico de la emisión y regulación de las emociones. El lóbulo prefrontal izquierdo se encarga de mitigar las emociones y en el derecho reposan las emociones de valencia negativa. El hipotálamo contiene circuitos reguladores de funciones vitales que cambian de acuerdo con los estados emocionales, tales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la regulación del sueño y la alimentación. Ahora bien, pasemos a los componentes de las emociones. Tenemos que son fisiológicos, cognitivos, subjetivos, motivacionales y expresivos. Esto según Kolb en el 2005. Ahora bien, vamos a pasar a las funciones. Las emociones son consideradas como procesos complejos con valor funcional tanto en la comunicación como en el aumento de las posibilidades de supervivencia de los individuos y se establecen 3 principales funciones: la adaptativa, la social y la motivacional. Ahora bien, hay aspectos de la emoción. Se agrupan 5 aspectos: los estímulos antecedentes, los correlatos fisiológicos, el origen del patrón del comportamiento, la meta de la conducta emocional y la experiencia consciente. Y nos menciona ya por último la clasificación. Existen varias propuestas de clasificación, pero la que a mí me pareció más clara en el documento es la que se divide en primarias y secundarias. Las emociones primarias se consideran innatas, de origen genético y responden de manera general a un estímulo. Dentro de las emociones primarias tenemos lo que es la alegría, la tristeza, la ira, miedo, asco y sorpresa. La alegría es una emoción positiva. La tristeza, la ira, el miedo y el asco son negativas, pero la sorpresa puede ser neutra. Las emociones secundarias suelen desencadenarse después de un proceso de aprendizaje. Estas pueden ser la ansiedad, la hostilidad, el amor o el humor. Y, por ejemplo, la ansiedad y la hostilidad son negativas y el amor y el humor son positivas. Toda esta información viene dentro del documento que nos presentó la maestra de Memoria, Atención y Emociones y son partes vitales de la conducta humana y de la supervivencia del mismo. Espero que la información que muestra en este video sea adecuada y muy sintetizada para que tú la puedas comprender de la manera más óptima.